Dios te bendiga, te saluda el pastor Corbalán de aquí de Santa Rosa, La Pampa, República Argentina. Dios te bendiga mucho y en este día quiero compartirte una palabra de parte de Dios. Quiero que Dios bendiga tu vida, tu hogar, tu familia, tu entorno, tus emprendimientos, tus negocios, tu manera de pensar, de vivir en este tiempo, quizás de pandemia que ha afectado a toda la tierra, a todas las naciones, a todos los reinos de la tierra están siendo azotados por este virus, pero dentro de todo siempre Dios tiene una palabra de vida, de esperanza, siempre Dios tiene una salida. Pero lo más importante es saber quién es Dios para nosotros, quién es Jesús para con nosotros. Entonces de eso se trata lo que quiero compartirte en este tiempo, porque muchas veces, cuántas veces nosotros decimos que amamos a Dios, que amamos a Jesús, y aquellos que estamos siguiendo. Quiero especialmente enfocarme hacia el pueblo de Dios, hacia la iglesia que sos vos sos parte de la iglesia. La iglesia no quiere decir una estructura, un templo, unas paredes, no, la iglesia sos vos mismo, donde estás, donde caminás, donde transitas. Vos sos la voz del pueblo, sos la voz de nuestro Señor, que está soltando palabras de vida, de esperanza, o está testificando de la manera que le amás o por qué le seguís a Dios, y de eso quiero tratar en este momento. Por eso quiero traerte una pregunta para reflexionar de parte del Señor, y yo lo titulé ¿por qué sigo y amo a Jesús? Qué linda pregunta, y qué bueno replantearnos nosotros, porque nosotros por ahí, sí, está bien, cuántas veces nosotros declaramos que lo seguimos y le amamos a Jesús y que Él es todo de nuestras vidas, pero muchas veces, es bueno también reflexionar sobre eso. ¿Por qué le amo a Jesús? ¿O por qué digo yo que le amo a Jesús? ¿O cuáles son? Yo puse porque hay razones porque nosotros seguimos al Señor, creo, y sé que siempre lo fue así. Por eso detallé versículos bíblicos donde nos avala la palabra y nos da siempre la palabra es la que tiene la verdad. Así que eso es bueno, por eso te decía, y qué bueno que en este momento tú tomes la palabra de parte del Señor, de parte de Dios, que te dice ¿por qué sigues y amas a Jesús? Y de pronto puedes decir vos, no me he hecho esa pregunta, ¿por qué sigo y amo a Jesús? O quizás por ahí tenés la claridad. Por eso te digo, yo aparté razones, y estas razones no quiere decir, no te estoy diciendo que esté bien o que esté mal, son razones, y de hecho las puede tener vos como las puedo tener yo, como las puede tener quizás aquellos que todavía no han conocido al Señor, y por ahí tienen sus razones a su razonamiento o a su manera de pensar o de ver las cosas, tienen su razón por qué no están siguiendo a Jesús. Quizás es inversa a la que nosotros explicamos, pero son sus razones. Entonces de eso quiero hablarte, para que nosotros también podamos reflexionar en esto y por qué muchas veces decimos lo que decimos. Así que Dios te bendiga. Quiero compartirte, como te dije, lo titulé ¿por qué sigo y amo a Jesús? Yo tomé anotaciones para poder hacerlo más práctico, porque si no sería mucho el tiempo que llevaría esta prédica. Entonces yo quise simplificar las cosas. Así que Dios te bendiga, y qué bueno que podamos entenderlo juntos. Yo puse, y quizás dentro de esta, yo puse 6 razones por las cuales puedo estar siguiendo y amamos a Jesús, ¿sí? Puedes estar en esta razón, y quizás en esta yo lo marqué como 6, pero dentro de estas 6 hay otras razones más que quizás las vamos a estar compartiendo, pero yo quise hacer algo un poco más práctico. Quise poner razones para las cuales quizás tú o yo o vos estás siguiendo a Jesús, y qué importante que podamos verlo a través de la palabra. Y yo tomé como ejemplo, en las primeras razones, lo primero que puse fue por las señales, que serían muchas. Puedes estar siguiendo por las señales que Jesús hace, o por lo que te han comentado, por lo que te han dicho, o por lo que has visto hacer. Y quiero llevarte a la palabra. Yo tomé, por ejemplo, por eso te dije, número 1, yo puse puede ser por las señales, que son muchas. Y yo tomé allí en el libro de Mateo 12:38,
allí en el libro de Mateo 12:38 habla y explica la palabra donde los escribas y los fariseos le pedían señal a Jesús. Queremos ver señal de ti, le decían a Jesús, para poder seguirte. O sea que ellos, ¿qué necesitaban para seguirle y para amarle a Jesús? Necesitaban señales. Esta podría ser una. Ellos querían ver señales. ¿Y cuánta gente dice, si no lo veo, no lo creo? Entonces puede ser una esta, ¿sí? Después también tomé a Marcos 3, del 1 al 5, donde Jesús pone, allí en la sinagoga, pone al medio de la gente, en aquel lugar, pone a un varón que tenía una mano seca. Y Jesús de pronto pregunta, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Dar muerte o dar vida? Pero dice que Jesús lo preguntaba porque veía la dureza del corazón de los fariseos, de los escribas, de aquellos que estaban en aquel lugar. Pero de pronto también porque Él quería que se glorificara el poder de Dios, que ellos tuvieran las señales, porque el propósito de Jesús no era que le siguieran a Él, sino de que fueran salvos. Jesús no andaba buscando fama. ¿Cuántas veces Jesús produjo un milagro y dijo, esto no lo comenten, no lo digan, no lo divulguen, porque yo no necesito fama, yo necesito que la palabra, que el Evangelio sea predicado y que el Evangelio corra por la tierra, sea conocido y mucha gente vengan al arrepentimiento? Entonces dice que lo paró y dice que en el momento soltó la palabra, dio la orden que extendiera esa mano a aquel varón y fue sano. ¿Y cómo este varón no le iba a seguir? Pero este varón le seguía porque le amaba solamente. Este varón comenzó a seguirle por la señal que Jesús hizo en aquel momento. La gente que estaba allí, muchos de ellos dicen que crecieron y le seguían. ¿Pero por qué? Por la señal que había hecho en aquel momento. Entonces esa quizás pueda ser otra razón. También tomé como referencia allí en el libro de Lucas 8:52. De ahí en adelante, en ese capítulo relata cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, una hija única que estaba a punto de morir. Imagínate, Él sana a la hija de Jairo. ¿Y cómo este varón no iba a seguirlo con semejante milagro? La gente que estaba allí acompañando a la familia de Jairo porque estaban llorando, estaban tristes porque había fallecido la única hija de Jairo y ellos estaban acompañándole y se burlaban cuando llegó Jesús porque decía, ¿qué dice? Si nosotros sabemos que está muerta y Él dice que duerme, dice que se burlaban de Él. Y después al ver semejante milagro, semejante señal, ¿cómo no le iban a seguir y iban a amar a Jesús? Había resucitado la hija de su amigo, la única hija. Había traído una alegría sobre el rostro de aquella tristeza que había en Jairo y en su mujer. Entonces esta puede ser otra de las señales que Jesús hizo. Y la gente le seguía por eso, por esas señales, y le amaban a Jesús, pero por esas señales que habían acontecido en medio de ellos. Así también tomé como Mateos 11:5, también son cosas que Jesús fue haciendo milagros. Allí relata Juan de Juan, que manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si Él era el Cristo o había que esperar a algún otro. Y de pronto los discípulos se encuentran con Jesús y Jesús le dice, dile a Juan, mira qué tremendo, le dice, dile a Juan, porque Juan está necesitando que le digan cuáles son las señales que yo estoy haciendo, para que Él les va a aconsejar que me sigan, que me crean. ¿Se da cuenta? Dice, dile a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos resucitan y a los pobres es anunciado el Evangelio, las buenas nuevas. Esta es otra señal por el cual le podés estar siguiendo al Señor, y esta gente por el cual comenzó a seguirle y amar a Jesús por las señales que estaba viendo. Esto yo tomé allí como reflexión y en el primer
ejemplo de que yo lo declaré por las señales que podés estar o puedo estar siguiendo al Señor. Y allí vamos al número 2. Allí en el 2 yo puse, dentro de las razones también por la cual podés estar siguiendo al Señor, y no te digo que esté bien y que esté mal. Esta gente comenzó a seguirlo por eso. ¿Y qué está mal? No, está bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Si Dios produce los milagros, por eso dice, bienaventurado el que cree sin ver, pero aunque sea que viendo crean. Esta gente, muchos de ellos necesitaron ver para creer y para seguirle al Maestro, para seguirle a Jesús. Y yo en el segundo lo puse que quizás le podemos estar siguiendo y amándole por beneficio propio, perdón o éxito, o por perdón, éxito y beneficio propio. ¿Y por qué no? Y yo tomé como ejemplo, tomé allí a Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, te declara Dios que te ha amado, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque dice que Jesús no vino al mundo a condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces quizás vos has entendido que por medio de Él has recibido el perdón, has recibido la restauración, has recibido cuantas cosas por medio de Jesús, pero puntualmente el perdón. El volverte a Dios y por medio de Él es ser perdonado. Y quizás es una de estas razones por el cual sigues y amas a Jesús. ¿Por qué? Porque Él te amó tal cual era. Él te perdonó, sin importar lo que hiciste, ¿sí? Entonces yo puse esto justamente, por eso tomé allí Juan 3:16. Entonces, y allí también tomé a Marcos 10:35, donde Jacobo y Juan le pedían una petición a Jesús. Le dijeron, Jesús, Maestro, ¿puedes darnos una petición? Nosotros tenemos una petición para hacerte. Te venimos siguiendo, te venimos observando, te amamos, Señor. Estamos tratando de estar cerca tuyo, pero hay una petición en nosotros. Podría decir, la razón que te seguimos, que te amamos y que tratamos de no separarnos es porque hay una razón en nosotros. ¿Y esa razón cuál era? Un beneficio propio en ellos, que dice que en el día postrero nos des el privilegio o nos concedan sentarnos uno a la derecha y el otro a la izquierda tuya, Señor, allí en el trono. Mira qué tremenda y qué tamaña petición tenían y qué razón los movía a seguir a Jesús. Quizás podemos estar también, puede ser una razón de en un tiempo poder recibir un privilegio de parte de Dios. Y no te estoy diciendo de que esté bien o de que esté mal, pero son otras de las razones por lo cual nosotros estamos siguiendo a Jesucristo, ¿sí? Hay otra que yo puse también, otra de las razones, es Juan 21:6, que eso puede ser por un éxito, por ser prosperado, por privilegios que podemos tener de parte de Dios. Juan 21:6 habla donde Jesús le dice, echa la red a la derecha a Pedro y a los discípulos que estaban pescando y que no habían podido pescar nada. Y dice que cuando ellos ven y le dicen que en su nombre, que no habían pescado nada, pero que en su nombre iban a tirar la red a la derecha, y dice que trajeron multitudes de pescado que aún la red parecía que se iba a romper. Y ese es un éxito económico por el cual el Señor nos enseña y nos conduce quizás a obtener riqueza, y dice que Él nos da el poder para hacer las riquezas. La palabra nos dice así, y también es por eso que quizás lo puedo estar siguiendo, porque Él me ha enseñado cómo yo poder llegar a los éxitos, cómo yo poder ser prosperado. Él nos enseña, y como te decía, no te digo que esté bien o que esté mal, son razones por las cuales yo puedo estar siguiendo y amando a Jesús, porque Él es el que
que me da la multiplicación. Ah, Jesús, cómo te amo, porque tú multiplicas todo lo que llega a mis manos, es prosperado y es multiplicado. Y no te estoy diciendo que esté bien y que estés mal. Son razones por las cuales yo puedo estar siguiendo a Jesús. Vamos al tercero. Por fama y poder. También puedo estar, ¿por qué no?, siguiéndolo a Jesús, porque quizás lo puedo estar haciendo inconscientemente por falta quizás de conocimiento o por lo que sea, pero son razones por las cuales yo puedo estar siguiendo a Jesús. Y tomé como ejemplo allí Mateo 10:8, donde Jesús, ¿qué hace? Sería la parte esta del poder que Él nos entregó. Y que dice, Mateo 10:8, es donde Jesús les dijo: id y saná enfermo, limpiá leproso, resucitá muerto, echá fuera demonio. Y mira qué tamaño poder nos estaba entregando a los discípulos, y es el poder que también nos entrega a nosotros. Entonces quizás estamos en este camino siguiéndole y amándole por el poder que Él nos entrega, por lo que estamos haciendo. También puede ser una razón por la cual estoy siguiendo al Señor. Y como te dije, no te estoy diciendo que esté bien o que esté mal. Es otra de las razones por lo cual puedo estarlo haciendo. Y por poder, yo tomé allí, como te decía, de ejemplo, también tomé allí en el libro de Juan 14:12, Jesús dice: el que cree en mí, las señales o las obras que yo hago hará, y aún mayores. Y cuando tú escuchas a esto, dice: ¡guau! ¡Qué tremendo poder que Jesús nos da! Y yo quizás me puedo estar enamorando de ese poder de que Jesús nos otorga. ¿Y qué dice Jesús? Que Jesús dice: no se asombren por lo que yo hago, porque el que cree en mí, las obras que yo hago hará, y aún cosas mayores. Mira qué tamaño poder, qué tremendo lo que Dios nos está otorgando. Y quizás pueda ser esa también una razón porque Jesús hizo milagros tremendos que han quedado registrados en la palabra. Y Jesús dice: aún cosas mayores podés hacer, no te asombres por eso. Y quizás puede ser otra de las razones por cual yo estoy siguiendo y amando a Jesús, por ese poder que me ha otorgado. ¿Sí? También puse y fama, yo había puesto, porque a través de eso también nos da fama, a través del poder. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces dice: no, la gente misma, ¿por qué? Por falta de conocimiento, dice: no, el pastor tanto, el profeta tanto, el evangelista tanto, vino, hizo tremendos milagros. ¿Sí? Y es poder, y esa fama empieza a correr. Dicen: aquel tira esto o hace esto, y la gente cae por el poder de Dios, y la gente es sanada, es restaurada. ¡Wow! Y tu nombre va cobrando fama sobre la tierra. Obviamente que esa fama es de Dios, esa gloria es de Jesucristo. Él pagó el alto precio. Pero puede ser otras de las razones por el cual estás siguiendo y amando a Jesús. Vamos al cuarto. Como te dije, yo tomé apunte porque es algo extenso y por ahí te olvidás. Estamos yendo al cuarto. Podemos estar siguiendo y amando a Jesús por un milagro en un ser querido, ¿sí? Y no te digo que esté mal. En el cuarto, yo tomé como ejemplo, quizás allí en el libro de Marcos 5:2, dice que traen 4 amigos, trajeron en un lecho a un paralítico, ¿sí? Y lo entraron donde estaba Jesús, descubrieron el techo para entrarlo donde estaba Jesús, porque ellos sabían, creían, confiaban que ese amigo iba a ser sanado. Y obviamente fue donde Jesús le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu lecho y anda, o levántate y anda.
De todas maneras, Jesús tenía el poder para perdonar pecado, entonces Él lo podía hacer de cualquier manera. Por eso es que te digo que de Él es la gloria, de Él es el poder. Entonces, ¿ellos qué estaban haciendo? Estaban recibiendo un milagro en un ser querido, en ese amigo que ellos no lo podían ver allí postrado en una cama paralítico. Y entonces comenzaron a seguirle y amar a Jesús. ¿Por qué? Porque le fue levantado, le fue restaurado, le fue sanado un ser querido. Y también, ¿por qué no allí en el libro de Juan la viuda de Naín, que iba llevando para enterrar a su hijo único? Era viuda y tenía su hijo único y había partido y se encontró con el dador de la vida. Y le dijo: no llores, mujer. Y cómo después esta viuda no iba a seguir a Jesús con tamaño milagro que había hecho. Había levantado a su único hijo que había sido muerto, y aún no solamente allí quedó, sino que iba llevándolo. Ya estaba en el cajón, en el féretro, para ser sepultado. Y se encontró con Jesús, y Jesús resucitó el hijo de aquella viuda. ¿Y cómo entonces no iba a seguirle, iba a amar a Jesús? Entonces puede ser una de las otras razones por las cuales amas a Jesús y le sigues. Vamos allí al 5. En el 5 yo lo puse, otra de las razones, por un milagro personal. Por un milagro personal. Y yo tomé como ejemplo allí en el libro de Lucas 17:15, 17, allí en el 15 habla del leproso. Mejor dicho, es donde Dios sana, Jesucristo sana a 10 leprosos, pero puntualmente por eso tomé allí, porque habla del leproso que fue limpiado y que regresó a Jesús para agradecerle, para glorificar el poder de Jesús, para seguirle. ¿Y cómo no le iba a seguir este leproso si su vida estaba condicionada? Eran apartados de la sociedad, no tenían acceso a una familia, a disfrutar de su familia, y de pronto hace tamaño milagro, Jesucristo los sana, los restaura. ¿Y cómo no iba a volver este varón? Entonces, ¿qué es lo que había recibido él? Un milagro personal, había sido un milagro hecho en su cuerpo. Y quizás tú también estás siguiendo y amando a Jesús porque Dios hizo un milagro en tu vida personal. Quizás te sanó de un cáncer, quizás te sanó de la leucemia. Nosotros hemos escuchado miles de milagros, hemos ido también a orar, y el Señor quizás ha levantado quizás a una mujer de allí que había sido desahuciada por los médicos por un pico de diabetes, y así de tantas cosas que Dios puede haber restaurado tu vida, y por esa razón le estás siguiendo y le estás amando. Y no te estoy diciendo que esté bien o que esté mal, pero es una de las razones por las cuales le podés estar siguiendo. Yo también puse allí, también tomé como ejemplo a Lucas 8, 43, 44, donde habla de la mujer del flujo de sangre, aquella mujer que había sufrido por 12 años con ese flujo de sangre, y aún dice la Biblia que había malgastado su dinero yendo a curanderos, a distintos lugares médicos, buscando la posibilidad de ser sana, y nada había acontecido, sino iba peor, porque no solamente seguía con su flujo, sino había gastado todo lo que tenía. Pero dijo: si tan solo tocare el borde del manto de Jesús. Entonces, ¿por qué había venido? Por un milagro personal. Y dice que cuando tocó el manto de Jesús fue sana en el acto. Entonces, ¿cómo no iba a seguir a Jesús y amarlo si había hecho este milagro? Había sanado de este flujo de sangre. Entonces, por eso esta mujer estaba siguiendo y amando a Jesús, porque había hecho un milagro personal en ella. La había sanado de esto que venía arrastrando por años. Y quizás también tú estás siguiendo y amando a Jesús por algo que venías sufriendo y soportando por años, y de pronto Jesús pasa por tu vida, por tu camino, te sana, te libera. Y cómo no le vas a amar y seguir a Jesús. Y claro que está bien, y no te estoy diciendo, como te he repetido, que esté bien o que esté mal. Son razones por las cuales lo podemos estar haciendo. Pero quiero ir allí al sexto que yo tomé,
Y es en el que me quiero detener, porque quizás no lo estamos teniendo en cuenta y quizás es el que más beneficio nos puede traer, ¿sí? Por eso te decía, no es que esté mal o que esté bien, sino estamos viendo, quizás ahora estamos entrando en la recta final y vamos a ver, quizás que esto nos puede traer más beneficios a nuestra vida y quizás no nos hemos estado dando cuenta, y no es que lo otro estaba mal, estaban bien, pero muchas veces es bueno hacer hincapié en aquello que quizás nos va a ser más beneficioso todavía, ¿sí? Por eso es bueno que haya claridad en nuestras vidas. Allí en el 6 yo lo puse, estas razones lo puse porque solo por amor. Mirá qué lindo que suena, solo por amor, ¿sí? ¿Estamos siguiéndole solo por amor a Jesús? Esa es otra razón. Y es una razón que por ahí sale de lo común. Porque nosotros por ahí decimos, ¿cómo no voy a amar a Jesús? Pero no lo estoy amando porque sí nomás, porque es Jesús y porque es el dador de la vida y porque es el que me aceptó tal cual soy. Y porque el que fue a morir a la cruz por mí. ¿Lo estoy siguiendo solo por amor y lo estoy amando solo por amor a Jesús? Mirá, tomé como ejemplo allí en el libro de Lucas 18-19, comienza diciendo así: Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios, le dijo Jesús. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto, en verdad, os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Mira qué diferencia que hay seguirlo por amor. Y no te estoy diciendo, como te dije, que lo anterior esté bien o esté mal.